Bienvenidos a Un Momento de Gracia, un programa de Iglesia Gracia Divina, con el pastor Raúl Parada. Capítulo 6, verso 5 del Evangelio de Mateo. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra del Señor dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo hagáis, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Hermanos, estos versículos enseñan una verdad importante que todos nosotros nos tenemos que llevar este día. Y que esta verdad nos va a cambiar la vida si nosotros la practicamos. Si nosotros queremos dejar de ser los mismos cristianos que continuamente perdemos las batallas y que vivimos una vida que a veces no nos satisface, este día usted puede darse cuenta de lo que Dios desea que usted y yo empecemos a hacer en este nuevo año. Y es, hermanos, que aquellos que buscan a Dios a solas o en privado serán grandemente recompensados en público. Aquellos que busquen a Dios en lo privado serán grandemente recompensados en público. Si usted y yo queremos recibir la bendición de Dios, ¿cuántos quieren recibir bendición de Dios? Vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Y de hacer lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y les modeló a que ellos vivieran y practicaran. Él les habló de la oración y de cómo ellos debían de orar. Cuál era la actitud correcta que ellos debían de tener al orar. Los judíos, hermanos, eran reconocidos por sus obras de justicia y por la promoción de al menos 3 acciones. Una de ellas era la de ser generosos con los pobres, las viudas, los desamparados y los huérfanos. Y lo otro era el orar y el ayunar. Y cuando leemos esto, Jesús no está atacando el que la gente sea generosa, ni tampoco el que la gente ore, ni mucho menos el que la gente ayune, sino que Jesús está resaltando la verdad que cuando una persona ayuda al necesitado, cuando una persona, hermanos, ora, cuando una persona ayuda, cuando una persona, hermanos, se dispone para buscar a Dios,
no lo hace para que los demás lo vean, ni tampoco para alcanzar un reconocimiento de las personas, sino que lo hace para poder agradar al Padre que está en los cielos y para que su vida pueda ser un reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Dios recompensa a la gente generosa. Dios recompensa a la gente que ora. Y Dios recompensa a la gente que ayuna. ¿Es usted generoso? ¿Es usted una persona que ora? ¿Es usted una persona que ayuna? Este año usted puede cambiar. Y les estoy predicando a ustedes que son cristianos. Y qué bueno que no hubieron invitados hoy. Digo, porque este mensaje es para ustedes. Qué bueno que ustedes vinieron esta tarde. Qué bueno que no se quedaron en su casa. Porque no voy a evangelizar a nadie. No voy a decirle algo que hable de la salvación de sus pecados. No voy a mencionarle algo que le haga pensar que vamos para el cielo y que estoy huyendo del infierno. Voy a recordarle lo que Jesús quiere que usted y yo practiquemos, que es la oración y el ayuno. Y que nosotros tenemos que empezar a ser cristianos diferentes, más espirituales. Debemos que dejar de ser cristianos de años, de tiempos, y convertirnos en verdaderos cristianos que no oremos porque otro nos dice que tenemos que orar. Que no ayunemos porque otro nos dice que tenemos que ayunar. Que no demos porque alguien nos dice que tenemos que dar. Sino que nosotros lo hagamos porque hemos entendido que esta es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos habla, nos motiva y nos incita a que seamos hombres y mujeres de oración y de ayuno. Que busquemos a Dios para encontrarlo. La Biblia dice: cuando ores no seas hipócritas. Los hipócritas se refiere a personas que usan una máscara. La idea que ellos tenían era personas que iban al teatro y actuaban. Un hipócrita es una persona que tiene como una máscara. Y entonces Jesús, hablando de la oración, le decía a ellos: ustedes no sean hipócritas. No se pongan por favor una máscara cuando oren. No actúen. No sean artistas. Sean naturales. Uno no puede orar para que otro hermano le evalúe, hermanos. Yo la verdad que es lastimoso que una gente se ponga a orar porque otro le dice que ore. Y oren, hermanos, y entonces la gente empieza a orar porque otro le dice, y pareciera ser algo montado, como yo diría como una actuación. Yo he estado y he escuchado y he estado en ministerios donde a la gente se le dice ore, y qué bueno que ore, pero si no lloran y le dicen ¿y por qué no lloro ahora? Y entonces ¿qué le pasa? Entonces la gente como que se mecaniza y tiene que orar para que otros lo vean, para que otros lo reconozcan, y tienen que ayunar para que otros lo vean, donde la gente es hipócrita y le dice a la gente que ora y ellos no oran, o le dice a la gente que ayunan y ellos no ayunan, le piden a la gente que hagan algo que ellos no viven. No se puede. No se puede pedirle a la gente que haga algo que nosotros no vivimos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se puede, no se puede, no funciona. Como dice el predicador, predícate a qué, hermanos, a ti mismo. Y entonces Jesús les decía: no sean hipócritas. Y les puso el ejemplo. Bueno, son hipócritas porque ellos aman orar en pie en la sinagoga. Y entonces lo que está ahí criticando Jesús no es la oración, sino que la actitud que ellos tenían era de ser personas espirituales, piadosas, buenas y compasivas, cuando en realidad ellos no lo eran.
practicaban la oración. Lo hacían de pie. Lo hacían en las sinagogas. No solamente lo hacían en las sinagogas, sino que se iban a las esquinas y empezaban a orar en las esquinas de las calles. Pero Jesús les dice claramente que ellos lo hacían para ser, ¿qué, hermanos? Vistos. Eso era todo. Hermanos, cuando usted haga para Dios algo, asegúrese que lo haga para el que está en los cielos, hermanos. Cuando usted haga algo para Dios, no lo haga porque lo fuerzan a hacerlo. Hágalo porque usted ha entendido que usted es un hijo de Dios y que Dios lo manda en su palabra. Y que si lo manda en su palabra como un verdadero hijo, usted lo tiene que hacer. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Hagámoslo porque la Biblia nos manda a hacerlo. Estos hombres, hermanos, Jesús les llamó hipócritas porque fingían. Eran actores de teatro. Eran personas que hacían las oraciones, pero su corazón, hermanos, no era recto delante del Señor. Jesús les decía: ustedes, escribas y fariseos, son hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están, ¿qué? Entrando. Es decir, eran exigentes con las personas. Eran muy exigentes. Eran tan exigentes que en vez de inspirar a las gentes a que oraran, ponían los estándares de la oración muy altos para que la gente se moviera a hacerlo. Y Jesús les dijo claramente: ustedes son hombres que ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. Algo parecido así, hermanos, cuando la gente no hace ni dejan que ¿qué? Que hagan. Donde dice: miren a los que han llamado, miren a los que han puesto a servir, esos no sirven para nada, esos aquí, esos allá, el que está acá no puede hacer, es muy joven. Y yo diría: wow, qué barbaridad, usted ni hace ni deja ¿qué? Hacer. ¿Y cuánta gente es así? Que es muy dura con la gente para decir: no, es que el evangelio que a mí me enseñaron cuando yo era pequeño era así, era así. Bueno, ¿y por qué no lo vive usted, pues? ¿Por qué quiere vivir un evangelio o quiere que la gente viva un evangelio que usted no practica? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos vinieron acá, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué somos tan duros con la gente y somos insensibles y ni siquiera lo hacemos nosotros? Hermanos, créanme, mi deseo es que todos nosotros seamos transformados por el Señor. Yo no estoy en el negocio de construir una religión ni seguidores de mis ideas. Estoy en el negocio de predicar la palabra y que la gente se inspire a vivir en la oración, a vivir en el ayuno, porque han entendido que esa es la dependencia que todo cristiano debe de tener con Dios. Han entendido que sin ayuno y sin oración los demonios no salen de las personas. Han entendido que sin el ayuno y la oración los enfermos no se sanan. Han entendido que el ayuno y la oración es lo único que puede rescatar el matrimonio que está desquebrajado, que se está terminando. Han entendido que el ayuno y la oración es lo único que cambia a la gente, que transforma, que nos hace de ser personas soberbias a ser humildes. Pero no es posible que alguien pase la vida orando y ayunando y sea egoísta, por ejemplo. No es posible que la gente pase orando y ayunando y no le guste compartir con sus hermanos, no le guste compartir con las personas. No es posible que la gente siga orando y ayunando y sea dura de corazón, insensibles. ¿Cuántos aman a Dios acá? Aquí necesitamos, hermanos, que nos unamos para proclamar a Cristo. Mire cuántas sillas vacías hay. No trajimos ningún invitado.
¿Cuántos de ustedes van a dejar de orar por ustedes y van a empezar a orar por la obra de Dios? ¿Cuántos de ustedes van a dejar de orar para que Dios les dé? Y cada vez que oran, oran por ustedes y andan pidiendo que ustedes o que otros oren por ustedes. ¿Y cuándo van a empezar a orar por los demás? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar a interceder por el mundo que se pierde? ¿Cuándo vamos a sensibilizarnos en la necesidad del prójimo? ¿Cuándo vamos a tener un corazón, hermanos, que se interese por las personas más que por nosotros? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Llegaban a las casas de las viudas que no tenían esposo, que no tenían que comer. Y dice Jesús que se comían todo y el único pretexto es que llegaban a hacer oraciones grandes. Pero a él no le importaba la viuda, a él lo que le importaba era quitarle lo que la viuda tenía. Algo así que a mí lo que me importa es que yo tenga lo que yo quiera. A mí que me importa que el demás no reciba. A mí lo que me importa es estar bien. Y Jesús les decía, no sean hipócritas a ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hechos, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es decir, que eran buenos para reclutar gente que los siguiera. Prosélitos. Eran personas que no eran judías, pero eran personas que seguían la tradición judía. Eran buenos para que la gente los siguiera, pero los hacían más hijos del diablo porque ellos eran hijos del diablo también. O sea que los seguidores que ellos tenían ni siquiera conocían a Dios, porque hipócrita en la Biblia no solamente es alguien que tiene una cara que no es de él o se pone una máscara, sino que hipócrita en la Biblia es igual a decir que la persona era no regenerada. Es decir, que no conocía a quién. O sea, cantaba, predicaba, ayunaba, a lo mejor hablaba en lenguas, profetizaba también, hacía todo, pero no era convertido. Bueno, la misma Biblia dice que en aquel día el mismo Señor les dirá a algunos: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera ¿qué? Demonios. En tu nombre ¿qué? Sanamos a los enfermos. En tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los ¿qué? Conozco. Dice así la Biblia, ¿sí o no? Entonces estos eran buenos para hacer prosélitos, para que la gente los siguiera, pero le decía: los hacéis 2 veces hijos del infierno, más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. El templo era el lugar donde se presentaban los sacrificios y la gente también llevaba ofrendas. Entonces el templo era el lugar de consagración, de la expiación del pecado, y todo lo que se hacía ceremonialmente estaba reducido a que el pecado de los hombres debía de ser expiado por el sacrificio de un animal. Y entonces el templo era bien importante porque era el lugar de adoración, era el lugar de encontrarse con Dios, era el lugar de ir a buscar la presencia de Dios, para ir a buscar el perdón de los pecados. Y entonces ellos decían: juren por el templo y no importa. Pero no vayan a jurar por el dinero, porque entonces Dios los va a maldecir, hijos del diablo. Y entonces decía: mas vosotros, guías ciegos, decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, entonces ustedes deben. Eran ciegos. A ver, cierren los ojos, hermanos. Ya que no ven nada. No, cierren los ojos. No, de veras, no, ciérrelos. ¿Qué ve, hermano? Nada. Pero
eran personas, hermanos, que espiritualmente se supone que debían de saber algo. Es decir, hermanos, que los que más saben, Dios más espera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entre más tiempo usted tiene de estar en la iglesia escuchando palabra, 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 más responsable es usted de predicar la palabra de Dios porque la conoce. Y el que no practica la palabra de Dios, conociéndola, es como que esté pecando. ¿Qué, hermano? Doble. ¿Cuánta gente hay acá que sabe orar y no quiere orar? ¿Cuánta gente hay acá que antes ayunaba una semana, 2 semanas, un día, 2 días, se iba hasta la montaña a orar y hoy no quiere hacer nada? Es más, en protesta, ahora lo van a invitar a carne asada en la tarde. ¿Qué importa lo que dice el pastor? Usted véngase. La casa del pastor está loco. No es que esta carnita que me acaban de regalar acá, hermano, y le manda hasta la foto por texto. Aquí lo espera en la casa, a las 5 nos vemos. Y no es aquel que acaba de aceptar a Cristo, es el que ya tiene años. Yo cumplo años y a mí qué me importa el ayuno, yo voy a celebrar la fiesta. Pues sí, pues. Y hay gente que no está dispuesta a hacer nada por Dios, no está dispuesta a consagrarse por Dios. Entonces les decía Jesús, ustedes son ciegos. Está bien la gente que es nueva, hermano, que acaba de aceptar, que no entienden qué es ser cristiano, que están confundidos. A veces no saben si van al cielo o al infierno, pero usted que ya tiene años de ser cristiano, ¿cuántos acá se sienten seguros de su salvación, hermano? Usted que ya ha sido tocado por el Espíritu Santo, usted que ya ha predicado, usted que ya ha orado, usted que ya ha buscado del Señor en ayuno y en oración, que ha vigilado. ¿Qué le está pasando que ya no lo quiere hacer? ¿Qué le pasa? Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor? También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. A ellos lo que le importaba era el dinero de la gente. Hermanos, recogemos ofrendas porque necesitamos sacar esto adelante. ¿No cree que yo estoy interesado en su dinero? Yo me voy a trabajar con usted si no tengo trabajo para pagar las cosas que hay que pagar acá. No estoy interesado en el dinero de nadie, ¿sabe? Estoy interesado en que usted conozca a Dios, en que sea un hombre y una mujer espiritual, que cambie, que deje esa amargura del diablo que tiene adentro, que deje ese rencor que tiene adentro de su corazón, que deje esa vida fría que tiene, donde no ora, donde pasa horas viendo películas, viendo, hermanos, las redes sociales, y ni por un sentir le da el momento de orar, ni siquiera 5 o 10 minutos. ¿Sabe qué? Debemos todos de pedirle perdón a Dios, porque yo tampoco estoy orando como debía de orar. Debo de orar más, debo de ayunar más, debo de buscar más del Señor, porque no es suficiente, porque solamente con ayuda del Espíritu Santo podremos nosotros vencer los ataques del diablo. Si no, no. Nunca va a ganarse alguien para Cristo porque nunca quiere orar. Nunca va a hablar de Cristo porque usted dice, no, es que la gente no agradece, está lleno de amargura, que ya no quiere dar nada. Pero escúcheme bien, el Señor quiere cambiarlo este año y quiere hacerle una mujer espiritual. No porque el pastor dice, yo salgo sobrando. Hágalo porque el Señor lo mueve a hacerlo. No haga nada porque se le pida. Voy ahí porque si no me van a regañar. ¿Cómo que lo vamos a regañar? Claro que lo vamos a regañar cuando dicen amén. Hágalo, hermano, porque usted ha entendido. Gracias. ¿Quién es Dios? Y cuando ores, no seas hipócritas. No tengan una cara falsa. No actúen. Y la palabra hipócrita está refiriéndose a personas no regeneradas que no habían conocido a Dios, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento. Hermanos, no oramos lo suficiente.
Seamos realistas. No oramos, nos cuesta. Hay algunos hermanos que, hermanos, fíjense que yo no sé qué decir cuando tengo que orar. Qué bueno. Cuesta concentrarnos, andamos tantos problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? O sea, ¿ustedes creen que dan ganas de orar cuando uno tiene problemas, hermano? Y cuando está enfocado en el problema y otra vez en el problema y se levanta y el problema sigue y ahí sigue, hermano, y empieza uno a llenar su mente de tanta información que tenemos. Vivimos en el mundo donde corren millones y millones de información. Hermano, eso es un bombardeo tremendo que tenemos de saber, de conocer, del conocimiento, que a veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de Dios. Bien ocupados. Me puede pasar a mí. Yo quiero que esta iglesia crezca. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca de verdad, hermanos? No podemos seguir siendo los mismos, los 120 del aposento alto. No. Tenemos que pasar a otro nivel, ser hombres y mujeres de oración, pero ¿sabe qué? De nada va a servir que venga gente y que venga un montón de gente si el pastor deja de orar y si deja de ayunar, y si usted que está acá también deja de orar y deja de ayunar, y nos ponemos ocupados trayendo gente, pero nos desconectamos de Dios. Les quiero enseñar un video. Esos videos, está buena la tecnología, yo la estoy ocupando al máximo, por eso les pongo videos a cada rato. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos quieren ver uno, hermano? Si no me entendieron, a ver si entienden ese brother.